¿Qué es la psicología educacional? Es la rama de la psicología que estudia los procesos de cambio de los sujetos como consecuencia de su relación con su entorno familiar o con las instituciones educativas. ¿En qué se diferencia de la psicopedagogía? En que esta última solo estudia los procesos que se dan dentro de la escuela. La psicología educacional estudia el cómo aprenden los estudiantes según su tipo de inteligencia o condición. Pueden ser superdotados, discapacitados o presentar alguna limitación de tipo física, psíquica, sensorial, intelectual, emocional o múltiple. Entiende que hay diferentes tipos de inteligencias y que todas pueden desarrollarse con el correcto acompañamiento. Si bien esta es una ciencia joven, tiene sus orígenes en pensadores que vivieron antes de Cristo. Demócrito valora la importancia de la escolaridad y la influencia de la familia en el aprendizaje. Platón y Aristóteles ya hablaban de la educación diferenciada, métodos de enseñanza y otros contenidos propios de la psicología educacional. Quintiliano defendió el carácter público de la educación. Y Luis Vives, como pionero de esta práctica, dio importancia a la didáctica en las materias, las diferencias individuales y la evaluación. La psicología educacional atravesó distintas etapas hasta llegar a la actualidad, todas productos de cambios económicos, sociales y tecnológicos. El objeto de estudio de la psicología educacional es el proceso de enseñanza y aprendizaje, y cómo se ve afectado por el contexto interno y externo del sujeto. Es decir, de qué manera influyen en el aprendizaje las diferentes variables personales, cognitivas y sociales propias de cada individuo. Las teorías de aprendizaje son estudios realizados con el fin de explicar el proceso mediante el cual el ser humano aprende. Es decir, ¿cómo aprendemos? Las hipótesis son numerosas y cada una de ellas se centra en mayor o menor medida en componentes cognitivos, sociales y fisiológicos. A continuación, describiremos las más importantes. Las teorías conductistas surgen a partir del pensamiento de Aristóteles. Según el filósofo griego, las personas son envases vacíos a llenar, o sea que carecen de conocimientos propios. Los saberes provienen del exterior y son incorporados de forma pasiva. Esta teoría se basa en estudios realizados en animales a través de situaciones mecánicas y repetitivas. Se genera un estímulo para conseguir una respuesta. El sujeto absorbe la información sin poder modificarla, y el entorno es el que determina el aprendizaje. Los mayores exponentes de esta corriente son Aristóteles. Watson, padre del conductismo, centra sus estudios en la filosofía metodológica. Pavlov, que con sus estudios hizo valer la teoría de estímulo-respuesta. Skinner y el condicionamiento operante. El cognitivismo se inicia con Platón. Su filosofía relaciona el aprendizaje con la percepción humana y las ideas propias. El cognitivismo basa sus estudios en la capacidad del sujeto de asimilar y administrar información según su necesidad. Se compara la mente humana con la memoria interna de una computadora. El hombre es constructor de su mente y sus ideas de manera ilimitada. En esta corriente, muy importantes fueron los pensamientos reaccionistas de Descartes, Leibniz y Kant. También debemos mencionar referentes de la psicología actual como Fodor y Chomsky. Ahora nos enfocaremos en las principales teorías del constructivismo. Estas teorías
conciben al alumno como sujeto activo, que incorpora el nuevo conocimiento a sus experiencias previas y lo reformula. Por lo tanto, el aprendiz construye su propio aprendizaje, que es influenciado por determinantes individuales, sociales y culturales. El psicólogo y pedagogo estadounidense David Ausubel elaboró la teoría del aprendizaje significativo. Concibe a la estructura cognitiva del sujeto como elemento fundamental. En este tipo de aprendizaje, la nueva información se integra con ideas ya preexistentes en la mente del sujeto. Estas ideas hacen de ancla para los nuevos contenidos. Esta relación provoca una reorganización y transformación de nuevos y antiguos significados. Existen dos requisitos esenciales para lograr un aprendizaje significativo: la motivación del alumno y el contenido a aprender, que debe ser relevante para el aprendiz. La teoría cognitiva social de Albert Bandura se ocupa de describir tanto los factores externos como internos que afectan el proceso de aprendizaje. Bandura nos habla de reciprocidad triádica, 3 elementos que son dependientes entre ellos de manera no equitativa: factores ambientales, comportamentales y personales. Durante la infancia se adquieren gran cantidad de conocimientos y conductas observando a los adultos, que se define como aprendizaje por observación. El beneficio de este tipo de aprendizaje es el incremento de mecanismos cognitivos complejos, a diferencia de la adquisición por ensayo y error. Entre los factores internos ejerce un rol relevante la atención del observador, su madurez cognitiva y la motivación. Según esta teoría, las recompensas no provienen solamente del exterior, sino que pueden ser generadas por el propio sujeto, que se somete a criterios de evaluación. La autoevaluación y autorrecompensa son fundamentales para que el individuo establezca metas alcanzables y sea reflexivo sobre su conducta y su entorno. El epistemólogo y biólogo suizo Jean Piaget se interesó en el origen del pensamiento humano y el desarrollo de las capacidades cognitivas. Planteó el concepto de epistemología genética, es decir, una clase de inteligencia práctica que nace de manera espontánea con el individuo, aspecto que desarrolla en su teoría de la inteligencia sensoriomotriz. Expone que existen diferentes etapas de madurez, que marcan el desarrollo cognitivo y que están conectadas al entorno social motivando o afectando el proceso. El psicólogo ruso Lev Vygotsky fue un innovador en su época, ya que consideraba a los niños con discapacidades como iguales frente a la educación. Planteó que el desarrollo psíquico de una persona se ve determinado por los factores biológico y social. Para él, la sociedad tiene el poder de interiorizar conceptos, reglas, acciones y pensamientos, que luego formarán la base de la estructura social de la personalidad. El psicólogo estadounidense Jerome Bruner basó sus estudios en el poder de la mente y el modo de organizar y manipular los contenidos. Valoró el rol de la educación en el plano social y cultural. Sus estudios se constituyen en 2 etapas. La primera es la llamada revolución cognitiva, donde se interesan los procesos del aprendizaje y las diferentes etapas, así como también el rol docente dentro del proceso y el aprendizaje por descubrimiento. A la segunda etapa se la conoce como revolución cultural, y en ella se centra en la influencia de la educación en la cultura y cómo puede determinar esta el futuro de un sujeto.